Buenas, bienvenidos a todos, placer tenerlos. Esta charla va a ser más que nada una charla de preguntas y respuestas, así que no sé si saben, si tocan la parte de abajo de la cámara, del screen, de la pantalla, van a ver que hay una carita que tiene un signo más. Así es como piden levantar la mano y hacer una pregunta. Acá Orne los va a ir habilitando a medida que vayan terminando las respuestas. Así que bueno, va a ser interactivo. Espero a que ustedes pregunten y yo contesto. ¿Quién tiene una primera pregunta? Y miren que si no se animan, no hay charla. Ok. Marilén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime. Mm. ¿Y qué es lo que querés hacer? Ujú. Ok, pero ¿te gusta lo que estás haciendo? Ujú. Bueno, yo no soy muy buen terapeuta. Hay otras personas que son tal vez más capaces. Eh, y la razón por la cual no soy un buen terapeuta eh, es porque eh, soy una persona con poca paciencia. Entonces, cuando tengo a alguien enfrente como tú, que ya tiene el diagnóstico, o sea, que ya sabe lo que le pasa, sabe lo que quiere, y lo único que le está pasando es que no
lo hace, eh, o sea, evidentemente eso que dices que quieres, no lo quieres lo suficiente. Porque comes 3 veces por día, ¿sí? Porque quieres. Entonces, lo que me parece que está pasando es que lo que crees que quieres, no lo quieres de verdad. ¿En qué rodilla? Eh, eh, Eso es porque te estás sometiendo a la voluntad de algún hombre. Los dolores de rodillas tienen que ver con el gesto de hincarse, la reverencia y por lo general si es la rodilla... eh, izquierda me dijiste. Ok, sí, probablemente tenga que ver con alguna mujer. Ahí hay algo que estás haciendo que es en contra de tu voluntad. eh, y esa sumisión, las rodillas te lo muestran. Pero en realidad se trata de qué tenés ganas, qué querés para tu vida. Eh, yo entiendo que hay mucha gente que se va de países porque hay una situación económica o social insostenible. Eh, en Argentina estamos teniendo un éxodo de gente que se va del país, eh, y, y- y yo me quedo porque me gusta. Eh, y hago lo que quiero y lo que me gusta cuando yo quiero. Eh, la pregunta es si hay un beneficio oculto que estás recibiendo, que no te estás dando cuenta, que es lo que no te deja hacer lo que pensás que querés hacer. Porque ahora seguro estás haciendo lo que querés hacer. La pregunta es por qué no querés realmente eso que intelectualmente decís que querés. Eh, ¿Ya viste mi clase del 19 de octubre? ¿No? Ok. Te la recomiendo. Eh, Cuando sepas qué eres en realidad, vas a saber que sí podés. Sí, bueno. En Argentina diríamos, deja de hacerte la boluda. O en México, deja de hacerte pendeja o lo que sea. Y asumí, y tal vez es que no querés hacer nada de eso que pensás que querés. Eh, bueno, bueno, sigue con eso hasta que realmente te agote. Cuando uno está agotado, deja de hacer lo que le hace mal. Sí. Perdón, pero yo no soy terapeuta y de hecho si estuviéramos uno a uno, tal vez podría pasar contigo media hora y ver cuál es ese beneficio oculto. Pero como hay un montón de otra gente que quiere preguntar, se trata de que es obvio que tu problema es que tu situación actual te, te da un beneficio el cual no lo estás viendo, que te parece que es mayor al hacer lo que crees que querés hacer. Si no estarías haciendo lo que querés. Todos hacemos lo que queremos. Comemos, tenemos sexo o hacemos el intento de hacer eso que decimos que queremos.
El que no es porque realmente no lo quiere. Un placer. Próxima pregunta. Vivian. Ah, Victoria, Victoria. Ah, hay una. A ver, ahí arriba. Sí. Ajá. La pregunta es simple. Cuando, cuando escuchaste ese nombre y lo mencionaste en voz alta, ¿te produjo una resonancia en el cuerpo, una vibración? Entonces, a mí, ojo, a mí el nombre que tengo, no sé si me gusta o me parece un nombre lindo, o, pero es lo que me resuena. No, no tengo el sonido de Victoria. Está muteada. Ahora sí, ahora sí. Ajá. Sí. Bueno, empezá a buscar cuál es el nombre de tu elevado. Bueno, sí, sí. Ah, bueno. Victoria. Bueno, pero no es casual que tengas ese nombre. Eh, ¿Sabes el significado de tu nombre, Cristal? Ah, bueno, empieza a averiguar. Trabaja en eso, en averiguarlo, en averiguar qué significa. A mí mi nombre me pareció rarísimo, no me, o sea, pero sí me produjo una resonancia. Acordémonos que es un nombre que no es humano, ¿sí? Y nosotros estamos acostumbrados a nombres humanos. Eh, sí, seguramente cuando descubras el significado de tu nombre, que usa el mismo método que utilizaste para encontrar el nombre, eh, busca el significado. A mí cuando me di cuenta lo que quiere decir el significado de mi nombre me parece lo más increíble del universo, pero como suena no me gusta. Placer. ¿Quién levanta mano? Viviana, ¿cómo estás? Igualmente.
Mm. Pobre. Bien. ¿Y cuál es tu pregunta? Mm. Sí, sí, es increíble porque es una información que tiene una resonancia, porque yo he hecho muchos cambios en lo que enseño y por eso muchas veces me han ofrecido escribir libros y ese tipo de cosas y siempre me niego porque yo no enseño una... Sí, sí, es dinámico y, y es interesante cómo a la gente le resuena incluso cuando están en contra. No es que dicen, bueno, listo, no es mi camino. No, 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 hay como un énfasis en pelear contra eso. Y pero la rueda de hámster es confortable. Mm. Sí, sí, siempre hubo. ¿Te funcionó? Genial. Sí, sí. Bueno, sí, a ver, entendamos esto. Ninguno de nosotros tenemos 100% la certeza, mm, eh, porque, porque no estamos acostumbrados a ser la fuente. Siempre queremos que alguien, un maestro, alguien nos diga, nos dé. eh, compramos cristales porque trabajan tal cosa. Es decir, queremos que otro haga el trabajo. Y no estamos acostumbrados a ser nosotros el canal, la fuente. Entonces, bueno, es un proceso de aprender a tener confianza en uno mismo. Claro, porque no, en el sueño no tenés consciente. ¿No? Buenísimo, buenísimo. Bueno, Viviana, no hay pregunta, ¿no? Ok, buenísimo, un placer. Tere, sí, pero es igual, es interesante porque las preguntas que hacen los demás, por lo general, siempre están en resonancia con el grupo que está escuchando y a veces, eh, sí. Bueno, Tere, un placer. Igualmente.
¿Y sentís una vibración en el pecho? Sí, sí. Ese es un sentido nuevo que uno adquiere, que es esto de vibrar, de registrar las cosas desde la vibración y no desde el hacia donde nos lleva esta evolución es a que se acabe la mentira, porque no importa lo que el otro te esté tratando de hacer creer o te esté diciendo, uno empieza a registrar eh, eso, un registro vibracional y no algo intelectual. Entonces está genial que te esté pasando porque es incorporar un nuevo sentido que la mayoría de los humanos no tienen. Y cuando duermes es como morirse y vivir otra vida mientras sueñas y luego naces otra vez en la mañana. Bueno, mira, yo creo que es una buena oportunidad la reacción que vos tuviste a partir de la charla de octubre. em, Hay mucha gente, como mencionaste al principio de tu pregunta, que hay mucha gente que dice que está cansada. De hecho, hay mucha gente que me escribe y me dice que bajaron mucho de peso, eh, que es graciosísimo porque es la misma gente que hace 5 años atrás me preguntaban a dónde está el tercer post de cómo bajar de peso según la Kabbalah, ¿no? No sé si se acuerdan que habían salido un par bueno, si tú empezaste en la pandemia, esto es previo a eso, pero hay videos no sé si videos o unos posts de Facebook acerca de cómo perder peso según la Kabbalah. Y hace 4 años atrás la gente se quejaba de que no les estaba funcionando el texto para perder peso y ahora se quejan de que por haber escuchado la charla del 19 sin hacer nada están perdiendo peso y esto y lo otro. Y yo creo que tiene que ver puntualmente, o sea, la gran diferencia entre esas personas y lo que te pasa a vos es que vos no le tenías miedo a la vida. Eh, Mucho de lo que le está ocurriendo a la gente a partir de haber escuchado la clase del 19, la clase de humano, tiene que ver eh, eh, tiene que ver con algo que Hammer en sus leyes biológicas o hoy más conocido en la biodecodificación eh, es mientras la persona tiene un desafío, un miedo, una preocupación, un estado de alerta, eh, lo entienda o no, vive en modo sobrevivencia. Está tratando de sobrevivir a eso. Y hay, eh, eh, tanto en biodecodificación como incluso en las clases de Kabbalah y Salud, lo he mencionado muchas veces, eh, el, la gordura o el tener sobrepeso tiene que ver con tener miedo, con una defensa que la persona pone eh, sin darse cuenta, siente que necesita fortificarse, que necesita tener
como una muralla de protección, como habían en las ciudades medievales. La persona pone una muralla de lo que puede producir el cuerpo. Si no puede, eh, hay ciertas tendencias que son muy particulares y muy fáciles de ver, incluso que tienen que ver con esto, que no tiene que ver con necesariamente la gordura. Un fenómeno que es muy particular dentro de la comunidad gay, después de que tuvimos una era en el mundo en donde ser homosexual era algo que estaba sumamente reprimido socialmente, mal visto, y ocurría muy seguido que hubieran ataques a personas homosexuales, en donde, o aquí por lo menos en Argentina, yo tengo muchos amigos gays que de jóvenes sufrieron golpizas, los maltrataron por, eh, simplemente por su elección sexual, ¿no? Y hoy hay una tendencia dentro de la comunidad gay en que todos van al gimnasio, tienen cuerpos sumamente tonificados y fuertes, y tiene que ver con eso, es una protección que la persona está poniendo porque siente miedo. Lo mismo pasa con la gordura. Y de hecho Hammer habla muchísimo de los tipos de gordura, según si es una gordura mórbida, blanda, o si es dura, y si es en el abdomen, así, así, allá. A lo que voy con esto es a que aunque nosotros no nos demos cuenta, la incertidumbre de la muerte, que es un temor constante que tiene el ser humano, que es lo que no lo deja vivir en el presente. Las personas no viven el presente por temor a la muerte. La constante de saber que es inevitable y que no sabemos cuándo va a ocurrir, hace que la persona esté todo el tiempo proyectando y no estar en el presente. Entonces, una de las primeras cosas que empieza a suceder es que cuando escuchás esta información que dimos en la clase de humano y empezás a entender que somos eternos, pero no que somos eternos desde como lo pensábamos desde las religiones, que bueno, mi alma es eterna, pero sí, me voy a morir, este cuerpo se va a morir y voy a volver a nacer y tengo que creer en la reencarnación y todo esto. No, esta información nos dice, no, no, esta vez, después de 50.000 años que hace que viene evolucionando tu línea biológica, esta vez no te vas a morir, esta vez vas a pasar a una trascendencia física, evolutiva, en donde vas a pasar a los gaianos a un estado de existencia en donde van a vivir entre 500 y 1000 años, lo cual ya es un plazo mucho mayor a esta incertidumbre que tenemos como humanos en la Tierra. Pero para los que están escuchando esta clase o los que les interesa la espiritualidad, que son en realidad estos seres de luz encarnados en cuerpos humanos, vamos a volver a ser eternos, a ser seres celestiales. Y eso, si prestan atención, bueno, inicialmente quita el miedo a la muerte, entonces eh, pone a la persona en una fase de no tener que defenderse de la vida. Y en el momento en el que la tensión se libera, comienza a haber malestares físicos y demás, porque es el cuerpo mostrándote que hace desde que tenés uso de razón, que estás en un estado de tensión por un miedo que, bueno, que es ancestral. Lo increíble de esto, que es eh, la ventaja que tiene acá en la Tierra el entender que vamos a volver a ser seres eternos, es que es solo el concepto de la eternidad lo que te permite entrar en el instante presente. Eh, ahí está, tuvimos un pequeño apagón, está bien. Para mí una de las experiencias más grandiosas que estoy viviendo a partir de la información de la clase humanos o de la información de Maika tiene que ver con eso, con cuando uno empieza realmente a sentir que no va a morir y que uno es una persona eterna, pero eterna quiere decir
miles de millones de millones de millones de años de existencia, no hay posibilidad de que estés en el pasado o en el futuro. ¿Sí? El tiempo desaparece cuando ante la idea de, o ante la magnitud de la eternidad. Y por ende, la aceptación de nuestra propia eternidad es el ingreso al presente. Es lo que hace que lo único que importe sea este instante. Eh, y bueno, eh, obviamente la pérdida de peso y demás y estos cansancios y estos efectos que la gente dice estar teniendo solo por haber escuchado una información, no es que tomaron algo, comieron algo que les puede haber hecho mal, tiene que ver con esto, con el soltar ese miedo. Después, bueno, vendrá el tiempo que cada quien necesite para estabilizarse y naturalizar esa nueva información y hacerlo parte de su vida, o no, o descartarlo. Yo soy de la idea de que nadie debe de forzar que le pase esto, porque va a pasar igual. Si es algo que tiene que ver con la evolución del humano, de la humanidad como raza, y que quien lo impulsa es la misma vibración del planeta, que es parte nuestra y nosotros somos parte de esta tierra también, va a ocurrir. Entonces, ¿para qué preocuparme de algo que sé que inevitablemente va a ocurrir cuando la vida es hoy? Eh, vamos, Melina. Melina no tiene cámara. Melina, si podés prender tu cámara, mejor. Pero si no, adelante, tenés micrófono. Ahí está. Pero no la escucho, Melina. No. A ver ahora. No, tal vez no es de nuestro lado, Meli, es de tu lado el problema técnico. Bueno, vamos con Fabio. Vamos con Fabio hasta que Meli resuelva su micrófono. A lo mejor, Meli, lo que tenés que hacer es reiniciar tu Zoom. Okay. Fabio. Bueno, Fabio. También, Fabio, si podés prender tu cámara, mejor. No. Sí, sí, sí. A ver. ¿Ustedes sí lo escuchan? Ah, Fabio. Es que Fabio no es Fabio. A ver, ahí está, sí. Bien. Ah, es algo en mi... Bueno. ¿Tu nombre? Ok, Luz. Cuéntame.
Bueno, yo te diría que lo sueltes, que nada, tenemos- sí. Yo te diría que lo sueltes, que no fuerces, tal vez, y te digo esto desde una total ignorancia, porque no es que yo sepa cómo funcionan los nombramientos cristal y demás. Eh, perdón, no te estaba escuchando. Dime. Sí. Tal vez es que no es aún el momento. Y a mí me parece que, les cuento mi experiencia personal. Yo hace 10 días que mm, ni siquiera leo los mensajes que me mandan estoy haciendo como una especie de ayuno de esta información y de tener contacto con la gente con preguntas al respecto hace más o menos unos 10 días, eh, porque, porque porque creo que la persona más importante a la que le tengo que prestar atención ahora es a mí mismo y no a ustedes. No porque, a ver si se entiende, la, el nivel de entendimiento que estoy teniendo hoy en día de, de cómo se unen los dots, ¿cómo se dice? Los puntos dentro de una vida que tengo de 40 años de estar buscando y de tener una gran cantidad de información, la forma en cómo se me está ordenando la información y lo que me provoca, primero, es algo que lo quiero poder vivir y disfrutar, y segundo, que empiezo a sentir que, que si comparto todo lo que estoy entendiendo, le estoy de alguna forma quitando la posibilidad a las personas que me escuchan a que lo descubran por sí mismos, porque sé que si yo les digo lo que estoy sintiendo y cómo eh, estoy percibiendo la realidad, va a sugestionar información y cambios en la gente que me escucha. Y me parece que por primera vez estoy guardándome la información, pero no porque no la quiera compartir, porque veo lo grandioso que es darse cuenta solo, y no se los quiero robar. Entonces, no lo fuerces. No sé si ustedes escuchan un montón de gritos de atrás, es de una terapia que... No se escucha, ¿no? Ok, buenísimo. Eh, Así que bueno, te diría, Luz, que no fuerces nada, deja que pase cuando tiene que pasar y qué apuro hay si somos seres eternos. A ver, próxima pregunta. Ah, bueno, Melina. Sí, sí, perfecto. Eh, sí, sí. Eh,
sí, sí, sí te explicás. Eh, bueno, un tema de columna es algo que puntualmente... A ver, perdón, perdón un segundito. ¿Estos auriculares no tienen micrófono? Ok, buenísimo. A ver. A ver, Meli. Sí, sí, ok. Eh, yo sé que es raro lo que estoy por decir, ¿eh? Eh, y es normal que uno trate de querer evitar el dolor ajeno, sobre todo si es de un familiar. eh, pero eh, lo entendamos o no, en esa situación hay una elección del ser en en la búsqueda de conocerse a sí mismo a través de atravesar ese proceso. Eh, yo te puedo dar un listado de gente con la que podrías hablar. De hecho, Terence, que es alguien que está acá, sería una buena alternativa. Eh, yo me pregunto por qué sentís responsabilidad sobre, o sea, por qué sentís que es algo que vos tenés que hacer. Y número dos, eh, eh, sí, yo buscaría más por el lado de... ¿Cuántos años tiene otra vez? Perdón, ¿cuántos? Mm, eh, yo te, en ese tipo de afección buscaría más biodecodificar a los padres. Eh, sí, bueno, pero ella vino a manifestar, es el vehículo mediante el cual se está manifestando un problema de sostén en el árbol. eh, y si le está pasando a los 6 años es porque ella eh, vino a mostrarle a su árbol eso, vino a mostrar... la columna tiene que ver con esto, con Yesod, con el sostén, y no necesariamente tiene que ver con una cuestión económica, sino eh, con un conflicto de desprotección o desvalorización respecto a sentirse sostenido, eh, que obviamente es un problema que no es de ella, ella es la que lo está mostrando a la familia. Yo no
yo te diría que no pienses que los papás están tan alejados. No importa cuán alejado está alguien de la espiritualidad, cuando se le enferma un hijo, prueba todo. Y a veces por eso es que el sistema sale a buscar a un alma voluntaria que quiera venir a hacer lo que tu sobrina está haciendo por ellos. Entonces, acercales sin forzar, pero acercales, buscate en internet biodecodificación, el conflicto puntual que tiene que ver con esa patología y solo mandarles un WhatsApp con la información, ni siquiera les preguntes después qué les pareció ni nada. Sé una catalizadora para que, por lo menos para que les llegue la oportunidad de plantearse eh, alguna responsabilidad en eso que está pasando. Mm. Y soltalo, no, no esperes resultado. Placer. Brenda, hola Brenda. No, no importa, te vemos igual. No, lo que... No, no. Solo si tú decides descartarlo. Eh, todo es real. No, no es que eso no era real. Eh, eso es... las religiones son una realidad de una parte muy antigua de nuestro proceso evolutivo, pero cada quien está en distintos momentos de evolución y que el hecho de que para mí la religión sea algo que está muy atrás en mi proceso evolutivo, no quiere decir que haya otras personas a quienes le haga bien y la religión sea su camino en este momento. Eh, yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a aceptar son las verdades temporales de cada ser humano. En este momento hay alguien a quien ir el domingo a la iglesia o el sábado a Shabbat, a una sinagoga o a un eh, templo o lo que sea, le sirve. Y si le sirve, genial. Eh, es importante entender que esto de lo que estamos hablando es un, una evolución que va a ocurrir de todas formas. Entonces la pregunta ¿es necesario forzarlo y apurarlo y hacer lo que ocurra solo para no quedarme afuera de no estar sintiendo lo que otro en este momento está sintiendo? Eh, una parte importante de nuestra verdad es aceptar nuestro escalón evolutivo de este momento, que no quiere decir, eh, esto lo dije mil veces en en las clases del quinto nivel, uno nunca sabe quién ni cuándo esa persona va a abrir la puerta de la inteligencia infinita del presente. Eh, puede ocurrir que la persona que está, o sea, en, entre comillas, voy a decir esto, el peor nivel evolutivo, ¿sí? Puede ser una persona que no sé, es un sacerdote católico castrador en una iglesia en donde, como decimos en Argentina, caga pedos a todos sus feligreses y los maltrata en nombre de Dios. Mañana se despierta, algo le hace clic y, y reconoce su
eternidad y por ende entra en el presente y en un segundo está en el mismo nivel evolutivo que está Sara Maika. Eh, Eso también es importante aceptar, que todos tenemos la misma oportunidad y que donde estás hoy está bien. Él es un niño que nació así, así como es. No, no, así. Que, pero le tienes miedo a que se lastime, a que le pase algo malo. Eso, de eso es lo que estamos hablando. Entonces déjalo. No hagas cuando uno no sabe qué hacer, no tiene que hacer nada. Un placer. Igual hago una salvedad respecto a la pregunta anterior. Em, Está todo bien con que sigas haciendo tus rituales religiosos y no hay en nada de lo que estamos hablando hoy algo que diga no, a menos que dejes la religión o que dejes esto, no te va a pasar esto, no te va a pasar lo otro. Es un proceso evolutivo que nos va a pasar a todos. Lo que tú tienes que ver, no por un tema de que te va a pasar antes o después, tienes que empezar a ser honesto contigo mismo y saber si tu relación con la religión o con esos rituales o con la Kabbalah, si no es un placebo, o sea, si realmente es algo que te hace bien, pues adelante síguelo haciendo, o si es algo que estás haciendo porque sigues en el paradigma del Dios que castiga y recompensa y como nos dijeron que esto que es la Kabbalah es lo más cercano a ese Dios bíblico que como la Kabbalah es el máximo nivel de entendimiento del libro que nos hizo creer que hay un Dios, entonces, y nos hizo creer que hay un Dios que castiga y recompensa, que no estés haciendo esos rituales y apegándote a la vida cabalística solo en búsqueda de la recompensa. Porque si es así, déjame decirte que sí la tiene, sí hay una recompensa, pero no es porque Dios está intercediendo. Eres tú creando, o sea, aceptando un sistema de creencias y estás viendo tu capacidad creadora, creativa, de distorsionar la latiz según tu sistema de creencias. Entonces haces un acto que tenés entendido que produce, o sea,
es una acción que tenés entendido y toda una justificación metafísica de por qué produce una reacción. Y claro, la reacción la estás creando tú, porque tienes tanta certeza, tanta fe en ese sistema, que te funciona. Lo importante es entender que no hay un Dios que castigue, no hay eso que te está funcionando, te va a seguir funcionando porque no hay, lo estás creando tú, no hay un Dios que intercede y decide ponerte en tu lugar. De hecho, cuando la vida te pone en tu lugar, también lo hiciste tú. Dale, eh, se va a enojar Alejandra si no le toca hablar. Eh, Marielba. A mí, por cierto, les digo, me da lo mismo, a menos que tengamos un tema de schedule. Ah, bueno, sí. Muy bien, muy bien. Dime. Ujú. Dudas. Em, yo creo que, a ver, les comparto algo que en lo que vengo pensando o entendiendo hace un tiempito. Eh, ¿Por qué la importancia de que vivas tu vida? ¿Por qué, si todo esto va a ocurrir igual, esta evolución, hay si uno le pregunta a un cabalista cuál es el primer precepto de, o el principal precepto del Antiguo Testamento, eh, la respuesta debería de ser, más allá de que está el- la idea tradicional de que la máxima de la Torah es amar al prójimo como a uno mismo y todo esto, eh, si le preguntas a un cabalista cuál es la principal premisa de la Torah y cuál es la principal mitzvah, entre comillas, el principal precepto, te debería de decir que el principal precepto es conocerás a Dios. ¿Mm? Que de por sí produce un gran cambio de conciencia, porque las religiones hablan de la fe y de creer en Dios, no hablan de conocer a Dios. Y en realidad, eh, si uno ata a ese concepto de conocer a Dios, eh, a través de conocer a uno mismo, que es lo que la Kabbalah te enseña, y lo atás a esta nueva información que trae Maika, es, es muy fácil entender por qué es que existiendo la posibilidad de ser parte de de este planeta origen, a pesar de que eso implique no ser un ser eterno, celestial y todo esto,
decidir encarnar en este planeta Tierra, que es un experimento origen para terminar de escribir el Akasha, es porque si bien el Akash es un registro de la experiencia universal del ser en todos sus niveles y es uno, pero a su vez es individual, el hecho de que los seres eternos en el universo han tenido que atravesar supernovas hasta aquel grupo de seres que escapa la supernova de su galaxia y comienza a viajar por el universo hasta que llega a esta galaxia origen, hay un valor en ser humano que no lo tiene nadie en el universo. En todo el vasto universo, nadie que no haya... ¿Por qué? Porque todos estos seres celestiales, por ejemplo, un Metatrón, ¿no? Máxima evolución pleyadiana, un ser que es capaz de sacar un pedazo de su corazón y crear un planeta para que nosotros podamos experimentar este origen, hace que si nosotros, un ser como él se da cuenta de esto después de haber nacido un ser celestial grandioso tras una supernova. Es decir, con la grandiosidad que puede tener con la grandiosidad que puede tener quien es eh, el ser que dio ADN para que yo exista como humano, ¿sí? La razón por la cual lo hizo es porque él no tiene la información del origen. Porque para cuando en su estado consciente solo tiene la información desde su ser, que es un ser de densidades en donde no existe la miseria, donde no existe la carencia, donde no existe... nosotros cuando atravesemos y demos el salto evolutivo en donde ya no va a haber mal, donde vamos a dejar de ser niños ignorantes del universo y vamos a conocernos a nosotros mismos como una raza estelar, siempre que nosotros podamos escapar las supernovas de de nuestra galaxia, vamos a ser el ser más completo en conocimiento de Dios del universo. No sé si esto queda claro, si se entiende, porque vamos a haber sido quienes conocen a Dios desde la absoluta ausencia de Él mismo, desde sus capacidades y desde la carencia hasta llegar a ser un día planetas, galaxias, incluso tal vez un propio universo, porque de lo que se trata esto, o el entendimiento más profundo, o la información eh, más valiosa que viene de esta información, es el verdadero entendimiento de lo que quiere decir ser seres en Dios. Porque nosotros tenemos un problema semántico con, con reconocernos seres humanos, el ser humano. Hablamos de seres y a pesar de que conocemos el idioma en el que hablamos, cuando nos mencionan a un ser humano, pensamos en un sujeto. Y ser es un verbo, es una acción, no es un sujeto. En una oración la palabra ser es un verbo, es una acción, es ser algo. Tu, tu, eh, el concepto de seres en Dios indica, y eso es lo que no importa cuánto te lo expliquen, lo que importa es que lo entiendas, no porque alguien te lo haya explicado, sino que lo entiendas porque lo sientas. Ser en Dios implica que todo lo que es Dios. Todo lo que es alma. La gente eh, sé que va a tal vez ser contradictorio con alguna de las cosas que están escuchando de alguno de los otros facilitadores de Infinifest. El, el concepto fundacional de la Kabbalah
es el entendimiento, a ver cómo lo digo para que sea claro y que no se entienda como una contradicción con lo que vienen escuchando o con lo que dijo Nico ayer a la noche. La Kabbalah durante mucho tiempo, hasta el año 1600 aproximadamente, no existía el concepto de llamar a esa información Kabbalah. Se la conocía como Jochmat Emet, el conocimiento de la verdad. Y lo que hacía la gran diferencia entre el conocimiento de la Kabbalah y la filosofía, que ocurría al mismo tiempo en Grecia, y mientras todos, todos buscando a Dios en realidad, la Kabbalah postula algo que es muy simple, que dice, para que algo sea verdad, tiene que haber existido siempre, tiene que existir ahora y tiene que eternamente existir. Entonces, si yo te pregunto quién sos y me decís, no sé, soy Javier Volkov, eso es una mentira. Eso no es quién sos, porque antes de nacer, o sea, yo ya sé, o por experiencias que he tenido, sé que mi alma trasciende este cuerpo y cuando lo haga no se va a llamar Javier Volkov. ¿Sí? Entonces todo lo que no fue, es y será no es verdad. La única verdad es lo que siempre fue, lo que es y lo que siempre será. Y eso parece algo como, o sea, entonces nada es verdad. No, no, la única cosa que es verdad es tu ser, siendo en Dios. Entonces, lo que te está pasando en tu vida es Dios siendo. Entonces, aceptalo, abrazalo. Estás recolectando un conocimiento de qué y quién es y cómo es Dios, sí, en el lugar más carente de la existencia. Pero esta es la información que todo el resto del universo no tenía. Esta es la información que va a hacer que cuando un humano eh, recobre su interconexión galáctica y viaje por el universo y se encuentre con otras razas, por insignificante que pueda ser físicamente un humano comparado con las otras razas estelares, un humano es un ser completo. O es un ser en camino a la completud, tal vez no con la evolución que tienen esos otros seres, pero es el que conoce a Dios en sus peores miserias. ¿Eh? Entonces, y obviamente el camino hacia esa eternidad, el camino a ese autoconocimiento que en realidad significa conocer a Dios, yo tengo la ligera sospecha que aquel que llega al estado en el que puede dividir su corazón solar y crear un planeta desde su propio ADN, o sea que su ADN es capaz de. Entendamos algo, si somos seres en Dios y Dios es absolutamente omnipotente, todo lo que existe es Dios manifestándose en sí mismo. Nosotros vamos a llegar a un momento en nuestra existencia en donde vamos a querer crear galaxias y es más, vamos a querer ser galaxias, vamos a querer ser universos. Ese es el respirar de Dios. Y solo el humano lo está por primera vez pudiendo lograr, salir de una célula para convertirse eventualmente, y ojo que ese eventualmente no es dentro de tanto tiempo, porque una vez que uno acepta su eternidad, todo el tiempo se convierte en un instante, ¿sí? Que ya es. Eh, y, y ojalá existieran palabras para que esto que acabo de decir eh, se pueda explicar de una forma en donde en lugar de entenderlo se sienta. Pero
No hay esas palabras, no, por lo menos no en el lenguaje en el que nosotros manejamos. Eh, por eso hoy cada vez soy un peor terapeuta, porque la gente viene a contarme un problema y yo digo, no, ¿cuál es el problema? Estás aportando, está bien, te olvidaste que firmaste un contrato de venir a la Tierra para ser un humano insignificante, entonces te jode, te duele, te molesta, pero lo que estás haciendo por el universo es tan grandioso que venir a pedirme a mí que te ayude a cambiarlo, no sé si quiero ser cómplice. Ale, perdón a los, bueno, no sé, sigamos hasta que termine la próxima, dale. Eh, Ale, sí, te escuchamos. La pregunta es la respuesta. Mm, mm. Mira, buenísimo. Yo te diría lo siguiente. Pensá
que esto que te pasa ahora, de sentir que no podés, que vamos a hablar no de cuando lo puedes todo, que obviamente cuando uno entra en contacto con ese ser superior, y recuerden lo que dije antes acerca de, no estamos hablando de un sujeto, sino lo que te está pasando cuando entras en contacto con tu elevado es que estás empezando a ser superior. ¿Se entiende? O sea, tu ser superior eres tú misma actuando de una manera superadora a la anterior. Pero eso donde todavía no estás, esas áreas de tu vida donde no estás pudiendo aplicar ese ser superior, te va a ocurrir por una cantidad de tiempo más hasta que trascendamos esta realidad limitada del niño humano, y no te va a volver a ocurrir por toda la eternidad. Entonces, disfruta cuando no puedes. Disfruta cuando lo que te pasa es que te sientes un humano insignificante, porque, porque del otro lado de esta realidad en la que nosotros estamos, todo es sabido y cualquiera puede decidir y hacer cuando toda la información eh, está presente. Lo que nosotros tenemos que es valioso es que nosotros elegimos en la sombra, nosotros elegimos sin saber la respuesta. Y lo más grandioso que tenemos para aportarle al universo es esa valentía de, de entregar tu vida entera a una decisión sin conocimiento. El resto del universo conoce todo, ¿sí? Y eso que te está pasando ahora de el no poder o el tener que elegir algo en tu vida a ciegas, no te va a volver a pasar por toda la eternidad. Entonces, disfruta tus carencias humanas también. Eso es lo, eso es lo que tengo para decirte. O sea, no lo veas como un hándicap, velo como algo que solo le ocurre a un niño humano. Sí. Mm. Disfrútate, de eso se trata. Próxima. ¿Delfina? Sí. Hola, hola. Mm. Una valía, sí.
Tal cual. Pero la gente que te rodea necesita tu experiencia para el momento del gran evento. Yo también, ¿eh? Y también tienes que saber que puedes hacer que se detenga ese proceso. O sea, ¿a qué me refiero con que se detenga? L- la evolución no puede detenerse, pero lo que tú puedes hacer es decidir en dónde concentras tu atención, eh, si quieres ver esa evolución más rápido y le pones... yo, por ejemplo, cuanto más entiendo, eh, cuando digo entiendo no hablo de un entendimiento intelectual, cuanto más siento el valor que tiene ser humano, eh, menos interés tengo en que todo ocurra más rápido y que dejemos de estar aquí en este planeta y seamos seres celestiales, porque sé que eso después no vuelve más. Entonces, es el que creo que es empezar a acercarse al entendimiento de nuestra eternidad, indefectiblemente la aceptación de la eternidad es la puerta al presente, porque una vez que el tiempo, que entiendes que el tiempo no se acaba para ti nunca, ¿qué valor tiene estar en otro instante que no sea este mismo? ¿Sí? ¿Qué valor? Y por eso tiene mucho que ver la calma mental que produce esta información, porque básicamente estamos dejando la incertidumbre. Y por otro lado, que es algo que a mí eh, me parece divertido, yo, algunas de las personas que están acá, que hicieron preguntas, los conozco personalmente. Alguien que hizo una pregunta hace poquito, tiene una mamá a quien yo quiero muchísimo, que está enojadísima con esta nueva información, y tiene mucho que ver con que es una persona que tiene mucho apego a la religión y a la Kabbalah, porque la Kabbalah llenó un espacio en su vida cuando había un gran vacío. Y, y lo cierto es que de alguna forma hay un cierto nivel de ignorancia en ese enojo, porque al que me dice, no, 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 yo prefiero las profecías bíblicas, bueno, que vayan y que lean las profecías de Ezequiel o que lean en el Zohar, en la sección de Shemot, lo que el Zohar dice que va a pasar en el fin de los tiempos. Yo prefiero toda la vida una profecía que dice que vamos a ser seres celestiales, volviendo a reconectarnos en el universo y volver a nuestra grandiosidad sin morir, que una profecía bíblica que dice de que Dios se va a enojar y nos va a hacer, nos va a liquidar a la mayoría de la humanidad y toda esa cosa catastrófica, que claro, esa ya la teníamos aceptada. Entonces, les digo, honestamente me cuesta entender, o creo que lo que no ha ocurrido en la gente que tiene ese apego a la religión y que esto les parece como una cosa tan contraria al concepto del Dios bíblico en el que ellos creían, creo que simplemente es falta de información. O sea, yo solo les recomiendo que vayan y comparen
la perspectiva que tiene esto de lo que estamos hablando hoy, de que no somos unos egocéntricos que creemos que somos los únicos que existimos. O sea, primero entendamos esto. La simple noción de pensar que nosotros somos los únicos seres vivos inteligentes en el universo es no creer en Dios. Si crees en un ser omnipotente, no podés pensar que Spielberg tiene más imaginación que Dios. Que cualquier director de Hollywood se le ocurre pensar en planetas y galaxias donde hay naves espaciales y seres de otras fisonomías y demás. Eso se le ocurre a Cameron cuando hace Avatar, pero no se le ocurrió a Dios nunca. ¿Sí? O sea, creer en que el humano es el único ser vivo en el universo es no creer en que Dios es omnipotente y no creer siquiera en la imaginación de Dios. Así todo, eh, aquellos que están tan enfrascados en lo que dice el Tanaj, la Biblia, lo demás, qué sé yo, como no sabemos si esas otras profecías son ciertas, yo prefiero creer en una en donde yo salgo mejor parado. Ya la- pero es una buena estrategia. Lo que va a pasar es que en alguno de esos sueños eh, alguien te va a llamar por ese nombre y en el sueño vas a sentir esa identificación y te va a clarificar. Y por otro lado, eh, sí es cierto que a partir del nombramiento y cuando uno lo usa ese nombre empieza a haber otro tipo de codificación. Eh, Insisto, ¿para qué apurarlo? ¿No? Dejen que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. Si lo que dice Maika es cierto, todos vamos a llegar. Nadie va a quedar atrás. Entonces, eh, es más, si me toca ser el último en irse, ojalá. A ver, próxima pregunta. Leti. Muy bien, muy bien. Eso ya es una gran ventaja, ser de Córdoba.
qué te hace pensar que, que hacer todo eso que querés hacer, ir a tomar sol y hacer grounding, es contrario a alcanzar ese objetivo que estás buscando? Es una pregunta retórica, no es para que vos me lo contestes. Justamente es eso lo que dije ayer cuando me presenté. No, si, si entendés el tipo de ser que sos, la capacidad que tenés, y si no la entendés, por lo menos confías en que tenés un elevado que sí tiene toda esa información y que puede comunicarse con vos y que te viene guiando hasta donde estás hoy. eh, Aceptá todo. Aceptá ser exitosa y aceptá que ser exitosa también se puede lograr. Sí, sí, o sea, ya vimos que no es proporcional el esfuerzo y el trabajo con el éxito. Eso ya eso es básico en Vos sos una gran persona en Argentina. O sea, no hay, o sea, ¿a qué te referís con grandes personas? ¿Capacidad económica? Ok, ok. Bueno, pero por lo menos igual en capacidad, ¿no? Si no, no estarías ni siquiera tratando de hacer eso, siendo que la competencia son grandes empresas con mucha capitalización y todo eso. En algún momento sentiste que podías y que lo podías hacer de una manera distinta. Si no, no estarías, o sea, si no sos una boluda tratando de competir con una multinacional. O sea, seguro entiendo que vos sabés que tenés una ventaja comparativa, algo que darle al cliente que esas grandes empresas no se lo están dando. Ya, ya tenés ahí una ventaja de precio. Lo que sea que vaya a costar tu producto, lo que sea que fuera, un servicio, un bien, lo que sea, ya no tiene integrado en el precio la previsión social que hacen las grandes empresas en Argentina, porque a ellos sí los demandan, sí tienen juicios laborales, sí tienen problemas con los empleados, porque son ellos y no sos vos. ¿Se entiende? O sea, uy, eh, bueno, pero por ahí también se demora porque vos acabás de expresar que parte de tu vida quisieras simplemente tomar sol, viajar y esto y lo otro. Hacé las dos cosas, porque lo que puede estar ocurriendo es que eh, es, obviamente que te estés de alguna forma auto boicoteando eh, porque te estás castigando porque crees que el precio que tiene ese triunfo es demasiado caro. Para mí, si un triunfo implica
no poder tomar sol 1 hora por día y no poder hacer las cosas, no es demasiado caro. Hoy, ¿no? Hoy, y entiendo, también tuve 35 años y quise tener grandes empresas y sacrifiqué horas de estar con mis hijos, con mi esposa, eh, tanto en las empresas como cuando era profesor de Kabbalah y demás. Y hoy me doy cuenta que, que era demasiado caro. ¿Viste cuando uno dice, me cuesta mucho sacar adelante este proyecto? Bueno, ¿por qué decís me cuesta? Porque sabés que hay un costo. eh, y a veces el costo es demasiado grande. Para mí hoy, ¿no? Hoy, en la situación en la que estoy yo hoy, mi media hora de tomar sol o el ratito para meditar o lo que sea, si lo tengo que sacrificar es demasiado caro. Entonces busco la forma de hacer todo. Y se puede. Mira, una cosa que podés hacer es entrar a tu cuenta de Insta. No sé no sé si todos los teléfonos lo hacen, pero si tenés un iPhone, entrá y buscá en donde está la configuración de la batería, la cantidad de tiempo que dedicas a cada una de las aplicaciones de tu teléfono. Vas a ver la cantidad de horas útiles que tenés en tu vida, en donde en lugar de estarte distrayendo, podrías estar haciendo eso que hoy te parece que es un costo demasiado caro. Date el gusto, hace todo. Porque una vez que hagas todo se va a ir el conflicto. Y cuando el conflicto no esté presente, las cosas van a fluir. El único impedimento sos vos. Bueno, gente, eh, tenemos que ir terminando. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos en la próxima. Gracias.